Bienvenidos a Ella se paró en el puente, en silencio y con miedo. Para los demonios de la oscuridad, que la había llevado aquí, le cortaron el corazón, justo fuera de su pecho, haciéndola creer que los demonios sabían mejor. Siempre estuvieron ahí, a veces, simplemente fuera de la vista, esperando en el fondo, hasta que llegó el momento adecuado. Estos demonios eran destructivos, derribando la vida que conocía, odiando todo sobre ella, que también se odiaba a sí misma. Estos demonios no se pueden ver, pero están lejos de ser cuentos de hadas. Viven dentro de tu mente. Su maldad prevalece. Entonces ella se paró en el puente, a punto de terminar la pelea. Un pensamiento la detuvo, y reflexionó. Lucha contra ellos, una noche más. Tyler, a día de hoy, sigue desaparecido. Pero no debería pensar en eso. No puedo, pero aún así, me molesta. Es deprimente. Tengo que dejar de pensar en eso, o de lo contrario, puede que yo sea el próximo. Ellos saben quién soy. Ahora pienso en cosas felices. Sonrío. Demasiado. A veces, parezco un loco, o como si me faltara un paquete de cigarrillos. Pero no me importa. Normalmente, llevo algunas fotografías en el bolsillo, solo para observarlas, y mantener mi mente positiva. Fotos mías de niño, de vacaciones con mi familia. Uno de mis favoritos, fue cuando tenía unos 8 años. Mi tía Perla, tenía una casita en la costa, de Nueva Jersey. Era de madera gris, de aspecto desgastado, con grandes sillas de mimbre, en el porche, salpicadas de gruesos cojines rojos. Se sentaba allí, todas las mañanas, tomaba café, y hojeaba recetas, en su caja de tarjetas. A veces, cantaba. La tía Perla, tenía una voz maravillosa. Me encantaba ir allí. Simplemente, respirar la brisa salada, y caminar por la playa fue muy relajante, y divertido. Lo que más me gustaba, era andar en bicicleta hasta el pequeño puesto, donde comía estos deliciosos sándwiches de rollitos de cerdo. Sí, esos fueron tiempos felices. No como ahora. Pero no debo hablarlo. Necesito concentrarme en las cosas buenas. Felices, y sonrisas. A ellos no le gustan los pensamientos felices. Y no quiero darle ningún motivo, para que me visite. No señor. Aquí no es bienvenido. Así que sí. Tengo que volver a pensar en ser feliz. Volver al Nueva Jersey, de aquel verano. Y esa loción bronceadora de coco, con delicioso olor, todos recuerdos felices, y seguros. Pero extraño a Tyler. Me imagino que tal vez, si escribo mis pensamientos que no son felices, los saco de mi sistema. Eso será algo bueno. Entonces, si es algo bueno, ¿cómo puede ser negativo? Supongo que no puede. Entonces estoy a salvo. Escribiré lo que realmente pasó, y eso será bueno para no reprimirlo. Mi abuelo solía decirme, déjalo salir todo. Te sentirás mejor. Era bastante inteligente, aunque ya era bastante mayor, cuando lo conocí. Está muerto ahora. Bueno, conocí a Tyler, durante casi 7 años, ya que asistimos juntos a la escuela secundaria. Muchos de los niños, simplemente, se mantenían alejados de Tyler, porque era, un poco raro. En realidad, es tranquilo, y reservado. No habló mucho. Se quedó mayormente solo. Me dijo que el médico, le diagnosticó autismo, y que por eso, prefería que lo dejaran solo. Pero él habló conmigo. Probablemente, porque yo también era bastante callado, y no tenía muchos amigos. Me dijo que se mudó a Florida, después de vivir en California, cuando era más joven. Su madre, Lena, estaba en la Fuerza Aérea, y conoció a su padre, Han, mientras iban a Camboya. Me gustaba escuchar las historias de Tyler. Me parecen muy interesantes las diferencias de culturas. Sí, supongo que eso me vuelve un poco nerd.
De todos modos, dijo que su papá conoció a su mamá cuando él le vendió una muñeca que había hecho a mano en un mercado local. Han tiene mucho talento y solía ser albañil cuando pudo conseguir trabajo en Camboya. Cuando no estaba trabajando, tallaba muñecas nativas en arcilla y las vendía. La muñeca era un pescador en miniatura en un barco de madera. Lena habló con Han durante más de una hora, y cuando él la invitó a salir, ella aceptó. El resto, como dicen, es historia. Creo que dijo que se casaron en California, justo antes de que naciera Tyler. Tyler era bastante delgado y más bajo que yo, con cabello oscuro brillante y ojos a fuego. Parecía la mezcla perfecta de su madre estadounidense y su padre camboyano. Los rasgos orientales se mezclaban suavemente con una nariz más larga y puntiaguda que provenía de su madre. Su piel siempre estuvo pálida y nunca lo vi quemarse con el sol, ni siquiera bajo la intensa luz del sol de un verano en Florida. Siempre pensé que debía bañarse con protector solar del más potente. Pero un día, nos quedamos a la sombra de los árboles, donde me contó por primera vez la historia de él, Kate Sekai. Hacía demasiado calor para estar en el sol. Después de que terminaron las clases durante el verano, eso fue en 1998, salimos casi todos los días. Íbamos en bicicleta al centro comercial o al parque. Tyler siempre prefería montar que caminar. Tenía cierta fijación con su bicicleta de montaña. Puso ese ridículo espejo retrovisor en el manillar y una pequeña bolsa de vinilo negra atada al respaldo del asiento. Llevaría su inhalador para el asma dentro, junto con un pañuelo de papel y una bolsa de plástico con algunas monedas de 25 centavos, en caso de que tuviera que hacer una llamada telefónica. No estoy seguro de qué más llevaba encima. Eso es todo lo que me mostró. Mi bicicleta era simplemente una barata que la vendían usada. Ese verano hacía calor. Y no solo eso, sino una piel abrasadora y lo suficientemente húmeda como para hacerte sudar a los pocos segundos de salir. Demasiado calor para andar mucho en bicicleta. Así que fuimos hasta un parque y guardamos las bicicletas con candado. Luego decidimos caminar hacia los bosques más frescos que rodeaban el parque. Le gustaba hablar sobre el antiguo folclore camboyano que su padre compartía con él. No había nada más que hacer. La ciudad era muy tranquila y aburrida en verano. Así que nos sentamos y me limité a escuchar. Tyler llevaba al menos 2 botellas de agua a todos lados. Su familia no era acomodada, así que rellenaba viejas botellas de plástico con agua del grifo. Tyler bebió esa agua desagradable, como si fuera agua helada de manantial, de los Alpes, o algo así. Pero como hacía tanto calor, cuando me compartió un poco, tomé varios sorbos. Sabía a mierda, pero estaba húmedo, así que era mejor que nada. En ese momento, estaba deseando escuchar una de las historias que me contaría Tyler. Cuentos de Camboya, y su abuelo, y el pueblo donde nació su padre. Pero después de ese día, solo una de sus historias estuvo constantemente en mi mente. Se aferró a mi cerebro, como una sanguijuela hambrienta que no me suelta. A menudo, nos sentábamos bajo algunos pinos, en el parque, bebiendo el agua sucia, y él, suavemente, tejía una red de cuentos, de tierras lejanas. Algunas eran interesantes, otras, bastante aburridas, pero era una buena manera de pasar el tiempo. Hasta que me contó aquella historia. La que estoy a punto de contarte. Eso fue algo que, desafortunadamente, se me quedó grabado. Tanto es así, que todavía tengo problemas para dormir, por las noches. Prefiero dormir durante el día. Tomar una siesta larga. Durante el día, todo es más visible, y puedo oír los coches, y la gente en la calle. Me hace sentir seguro. Hay otras personas alrededor, así que estaré bien. Aunque, durante el día, especialmente los días soleados de Florida, también hay sombras. Ojalá Tyler no me hubiera contado esta historia.
Ojalá se hubiera atenido a las historias de los barcos de pesca, y las hierbas medicinales que su abuelo usaba para curar a los enfermos, en Camboya, y las panteras salvajes, que deambulaban por las montañas, a las afueras de su aldea. Pero no, tenía que compartir conmigo la única historia que convirtió mi vida en una tormenta de paranoia y preocupación. No es que la historia por sí sola me asustara tanto, sino el hecho de que explica algo que al día de hoy he experimentado. Tiller era genial y nunca mostraba mucha emoción. Quizás eso se debió a su autismo. O tal vez se dio cuenta de que el miedo era contraproducente. Ese día, Tiller parecía especialmente serio. Aunque siempre lo era, tal vez era algo más severo o decidido. Difícil de describir. Por lo general, miraba más allá de la gente. Incluso, de mí. Es como si no me mirara a los ojos, sino a un punto invisible, que flota en algún lugar, más allá de mi oreja izquierda. No sé por qué. Pero no lo hizo en esta ocasión. Me miró brevemente a los ojos. Era más serio. Más directo. Y eso me hizo sentir incómodo. Después de tragar unos cuantos sorbos de agua tibia, del grifo de la ciudad, comenzó. ¿Alguna vez viste algo por el rabillo del ojo, y cuando miraste, no había nada allí? Preguntó. Bueno, sí. Continué, sucede a veces, pero es solo nuestra imaginación. No es gran cosa, aunque es extraño. Me encogí de hombros, y asentí, pero por dentro, me preguntaba si él tenía la respuesta del por qué ocurre esto. A veces, parecía tener algún tipo de sabiduría interior, o saber cosas. Cosas que la mayoría de la gente no sabe. Bueno, dijo con su voz bastante monótona y plana, sí, hay algo, es real. No te lo estabas imaginando. Bebió de nuevo. Podía sentir que esta sería una historia extraña. Quizás, algo que no quería escuchar. Especialmente no, sentado en el bosque, bajo los pinos, con sus ramas esqueléticas, susurrando con el viento húmedo del verano. Pero no pude detenerlo. Y realmente, mi curiosidad me hizo escuchar. Me hizo callar, y tragar su historia, como si fuera un trago fresco, de agua fría de manantial. Una vez, le contaron a mi padre, por qué sucede esto. Y sobre qué hacer, y qué no hacer. Ahora te lo voy a decir, para que estés a salvo, porque eres mi amigo. ¿Decirme qué cosa? Pregunté confundido. Acerca de cómo estar a salvo, te lo acabo de decir. Tiller parecía molesto. Mi cara no cambió, pero él continuó. Le gusta la energía negativa. Dijo, y bebió de nuevo, tragó fuerte, y se secó algunas gotas de la boca, con su brazo pálido y flaco. Las nubes comenzaban a formar montículos grises e hinchados, una señal segura de que se estaban formando tormentas. Esto es Florida, por lo que las tormentas de verano, por las tardes, eran algo cotidiano. Nunca me molestó. Pero hoy, por alguna razón, el aire parecía diferente. Como si estuviera tratando de asfixiarme, con una manta húmeda, envuelta alrededor de mi cara. Yo también bebí un poco de agua, y respiré hondo. Pero la humedad, y el olor a podrido de las hojas mojadas, se adhirieron a mí. Mi padre era un niño, cuando vio por primera vez, al Kate Sekai. Bueno, en realidad no lo vio, más bien, lo vislumbró. ¿Qué es, el Kate Sekai? Pregunté. Es esa cosa oscura que ves a un lado. A veces, lo ves moverse. En otras, te sigue. Pero cuando te giras para mirar, se desvanece. En realidad, no desaparece, pero se mueve tan rápido, que no puedes verlo esconderse. Pero se esconde. Se esconde en la oscuridad. O en las sombras, porque allí se confunde. Como una serpiente, que puede esconderse en lo profundo, de la hoja de una palmera, aferrándose a las sombras oscuras, contra el árbol. Pero todavía está ahí. Su rostro estaba vacío, de cualquier signo de emoción. No asustado. No enojado. Nada. Tiller, entonces volvió a mirarme a los ojos. En realidad, una mirada más penetrante, con sus ojos de mármol negro, y eso me hizo apartar la mirada.
Odio cuando alguien me mira fijamente, y las miradas de Tiller eran raras, pero cuando lo hacía, era como dardos, atravesando mi cabeza. Así que miré a mi alrededor. Él debe haber notado lo incómodo que estaba, y miró hacia las nubes. Capas ondulantes. Volviendo a tonos de gris, más oscuros. El aire empezaba a oler a lluvia. Estaba lloviendo en alguna parte cerca. Pero no iba a moverme de este lugar, hasta escuchar el resto. Necesitaba saber sobre las sombras. Sobre quién, o qué, estaba mirando. Me tenía prisionero, y no quería escapar. Tenía que escuchar el resto de la historia. Una parte de mí estaba emocionado. Una buena historia de fantasmas, en una tarde de tormenta. Todo lo que necesitaba eran palomitas de maíz y una Coca-Cola. Los Katesekai han vivido durante muchos siglos. Probablemente siempre ha estado aquí. Continuó, mi padre dijo que era un ángel que fue arrojado al purgatorio para arrepentirse de sus pecados, o ser arrojado al infierno. Me contó la historia de unos misioneros cristianos que llegaron a su pequeño pueblo para llevar a la gente a la salvación, aceptando a Cristo. Dijo que le enseñaron a mi bisabuelo sobre el cielo y el infierno, los santos y los pecadores, y bautizaron a muchos de los aldeanos, incluido su abuelo. Dijo que el agua para el bautismal era un riachuelo que usaban para pescar, y traer agua para beber y cocinar. No es de extrañar que no le importe el agua de la ciudad, pensé con una sonrisa. La gente del pueblo tomó las creencias cristianas y las mezcló con su religión tribal, dijo Tiller, en un tono de voz que sonaba como el de alguien mucho mayor. Supongo que para ellos tenía más sentido de esa manera. Entonces Tiller, ¿qué pasó? Se fueron los Katesekai al infierno. No podía creer que yo estuviera diciendo esto. Sonaba tan tonto. ¿Realmente estaba creyendo su historia? Bueno, en realidad no, pero quería que él continuara. No. Los Katesekai escaparon del purgatorio. Volaron a la tierra, donde vivieron durante siglos. Sabían que nunca podrían llegar al cielo, ya que sus pecados eran demasiado horribles, y no querían arrepentirse. Le gustaba pecar. Pero no querían ser arrojados al infierno, ya que nunca vivirían bajo las reglas de Satanás. Eran un tipo de alma rebelde. Se los podría llamar un ángel oscuro, que ahora está aquí, con nosotros. Suaves murmullos de truenos distantes puntuaron su historia, y me hicieron sentarme derecho, por alguna razón. Sentí como si mi cabeza hormigueara. Miré a mi alrededor, en busca de algún rayo. Tiller no reconoció la proximidad de la tormenta. Era como si no se diera cuenta del clima. Ni siquiera estaba sudando. Dio otro sorbo a esa pésima agua del grifo. El aire húmedo parecía más denso bajo los pinos. Los ojos de Tiller estaban oscuramente enfocados en mi frente. Como si casi estuviera mirando por encima de mi cabeza, pero todavía podía ver mis ojos y mi expresión. Como mirarme por el rabillo del ojo. Extraño. El Katesekai es un ángel malvado. Vive de energía negativa. Todo en el universo está hecho de energía, dijo. Hay energía positiva, la llamamos buen ki. Es como tener buenos pensamientos y hacer buenas obras. Luego está la energía negativa. Mata al buen ki. Nos hace sentir tristes, enojados, deprimidos. El Katesekai se come la energía negativa, y tu espíritu comienza a volverse negro y sucio. Y siempre está buscando comida. Cuando te atrapa y drena todo tu ki, estás muerto, y nunca podrás llegar al cielo. Nos sentamos allí. Tranquilos. Pensativos. El trueno se hace más fuerte. Crujiendo, como el sonido de un árbol, partiéndose por la mitad, y cayendo. Pero no podía moverme. Unas gotas grandes de lluvia cayeron entre las ramas, y una me golpeó de lleno en la nariz. Tiller tampoco se movió, pero miró hacia arriba. Supo que la tormenta se acercaba rápidamente. Yo también, pero ninguno de los dos se movió. No estoy seguro de por qué. Bueno.
Dije torpemente, sin saber qué decir, que no sonara estúpido, o dubitativo. ¿Qué dijo tu papá que hiciéramos, para mantener alejada esa cosa? Tyler se levantó abruptamente. Él no dijo nada. A veces, parecía un poco espeluznante, especialmente, cuando no respondía una pregunta, como si estuviera en otro lugar de su cabeza. Y luego, simplemente se dio vuelta, y caminó hacia las bicicletas. Me sentí un poco aturdido. No me digas algo así, y luego te vayas. Ahora estaba bastante molesto, e incluso, me atrevo a decir, un poco enojado. No me digas algo tan terrible, para irte luego, a dar un maldito paseo en bicicleta. Tyler caminó rápidamente, nunca lo había visto correr. Las gotas de lluvia se convirtieron en un aguacero, golpeando mis brazos, y la parte superior de mi cabeza, hasta que mi cabello se pegó a mi cara. Corrí hacia mi bicicleta. Tyler iba más rápido. Nos subimos, y pedaleamos fuerte, para protegernos de la lluvia, y pasar debajo de un pabellón, que estaba a unos metros de distancia. Los relámpagos brillaron a nuestro alrededor, y los truenos sacudieron el suelo. Sabía que no debía estar afuera, en medio de una tormenta, pero maldita sea, realmente quería escuchar más, sobre este hombre del saco del infierno, o del purgatorio, o de donde sea. Sobre cómo protegerse. Y sobre lo que no hacer. Necesitaba algunas respuestas. Me creí todas estas tonterías. Cos de madera verde. Apenas podía oír a Tyler, mientras continuaba su historia. La lluvia, el viento, y los truenos, casi ahogaron sus palabras. Una voz tan baja, y suave. Pero lo escuché. Oh, sí, lo escuché bien. Ojalá no lo hubiera hecho. Debí haberme ido a casa, antes de que llegaran las lluvias. Tal vez, ver televisión, y tomar una tarta, o escuchar mi nuevo álbum de Spotify, como lo hacían otros adolescentes de mi edad. Pero no, aquí estaba yo, atrapado en un refugio, azotado por la lluvia, con un tipo espeluznante, contándome historias de fantasmas. ¡Qué estúpido! Tyler se sentó en el banco, pero demasiado cerca, del lado donde entraba la lluvia. Pero ni siquiera se movió, incluso con la lluvia golpeando sus brazos y piernas. Simplemente, se sentó, mirando a lo lejos, a la nada. Al principio no habló, así que, tuve que darle un codazo. Bueno, le pregunté, instándolo a continuar su historia, ¿y luego qué? El Kate Sekai está aquí, cerca. La lluvia hizo que su cabello pareciera aún más negro. Ahora era mi turno de no moverme. No hablé. Como si algo chupara el aire de mis pulmones, y me robara la voz. Podía sentir esos dedos cosquilleantes, de un escalofrío, subiendo desde mis piernas, hasta mis brazos, y mi cuello. Odio cuando eso ocurre. Como cuando ves una película de terror, y miras entre tus dedos, las escenas realmente aterradoras. Pero ni siquiera, el exorcista, me puso la piel de gallina, como ahora. Hacía más frío. Se sentía como debajo de la piel, hasta el hueso. Finalmente le pregunté, ¿cómo sabes que está aquí? Tyler permaneció congelado, como un maniquí, en una tienda de ropa. Ni siquiera volteó hacia mí. Solo dijo casi en un susurro. Lo vi de nuevo, los odio. Desearía que se fuera directo al infierno, y me dejara en paz. Estaba apretando los dientes ahora, y nunca antes lo había visto mostrar emoción alguna. Nunca antes había oído que usara esa palabra. Pero ahora, en realidad parecía enojado. Y esto me pareció extraño. Tyler nunca se enojó. Bebí más agua, como si intentara digerir lo que Tyler acaba de decir. Los escalofríos regresaron. Un hilo mortalmente frío, bajó mi piel sudorosa, subiendo. Miré alrededor, buscando algún hombre del saco entre los árboles, ahora luchando contra la paranoia de que algo se arrastraba detrás de mí. Tal vez, no fue un náufrago demoníaco, lo que Tyler vio, o algún abusador de niños retorcido, afuera en el parque, acechando a sus presas, para secuestrarnos, y retenernos en alguna cabaña destartalada en el bosque, donde nos encadenaría. E inmediatamente, tuve que detener mi mente. No, me dije, no hay nada allí.
Es solo la extraña imaginación de Tiller. Es su autismo. Son las estúpidas historias de su padre, sobre duendes, que acechan en las sombras. No caigas en eso, ya lo sabes. Fue entonces, cuando yo también lo vi. Tiller ni siquiera se movió cuando dije, «Dios mío». Porque, Dios mío, creo que lo vi. En los arbustos, y las gotas de lluvia de las ramas que se balanceaban, por el rabillo del ojo, junto a los columpios, vi algo. Parecía una figura oscura, y sombría. Casi como un hombre. Pero no era un hombre. Se paró junto al columpio, bajo la lluvia, y luego, se lanzó hacia los arbustos. Y fue rápido. Tan rápido que, cuando me giré, para ver si realmente había algo allí, ya no estaba. Solo los columpios, moviéndose ligeramente hacia adelante, y hacia atrás. Dudaba si realmente, era mi imaginación. Así que, corrí hacia los columpios. Medio asustado de lo que podría encontrar, pero necesitando ver, que era solo mi mente aceptando la historia de terror de Tiller, y que no había ningún fantasma acechando entre los arbustos. No había nada. Sino ellas. Quizás, fue un reflejo de la luz de las gotas de lluvia. Mi visión se volvió borrosa, mientras corría de regreso a la seguridad del pabellón, y retomaba mi lugar en el banco. No había ningún hombre del saco escondido entre los árboles. Solo hojas, malezas, e insectos. El cielo se iba despejando poco a poco. Las nubes parecían pesadas, e hinchadas, a medida que se desplazaban hacia el oeste, reteniendo parte de su furia, hacia la siguiente ciudad. Me sentí mejor ahora. El trueno retumbó más lejos, y el cielo oscuro, y enojado, se estaba derritiendo en un gris pálido, y opaco. Es hora de llegar a casa, y cambiarme esta ropa mojada, como diría mi madre, antes de que mueras. Mi corriente de pensamientos se vio interrumpido, cuando me di cuenta de que Tiller había desaparecido. Parecía una película, o una horrible pesadilla, por comer demasiados dulces, después de una noche de truco, o trato. Sentí un pánico como nunca antes. Luego del shock inicial, pensé que solo había decidido irse. Quizás lo asusté, pero en realidad, ya había hecho cosas raras como esta, antes. Normalmente, no decía adiós, ni hasta luego. Lo llamé solo unas cuantas veces, porque estaba tratando de convencerme de que todo estaba bien, y decidí irme a casa. No quería parecer asustado, o estúpido. «Oye, Tiller, ¿estás ahí?», dije, y no sucedía nada. Y cuando miré hacia abajo, cerca de donde él estaba sentado, comencé a sentirme mal del estómago. La botella de agua usada de Tiller estaba en el suelo, en un charco de barro. Algo no estaba bien. Corrí de regreso a las bicicletas, esperando que la suya ya no estuviera. Porque eso significa que Tiller andaba pedaleando de regreso a su casa. Pero vi mi roja y negra, y la bici de montaña, azul, de Tiller. No había manera de que Tiller hubiera abandonado su bici. Sé cuánto la adora. Miré a mi alrededor, y llamé de nuevo. «Tiller, ¿dónde estás?». Corrí por el campo de softball, embarrado, examinando los árboles y arbustos, más allá de la cerca, e incluso, abrí la puerta de la zona de baños, cerca de la entrada al parque. Busqué a Tiller. Había algunos senderos desgastados, que conducían a un pequeño arroyo, donde algunos solían pescaban, salían a, estilo cabaña, a 3 kilómetros del parque. Su papá estaba en casa. Su vieja camioneta plateada, y oxidada, estaba en el camino de entrada, pero el auto de su madre no. Quizás, su madre condujo hasta el parque, y lo recogió. Pudo ser una posibilidad. Le preocupaba que su hijo estuviera afuera en la tormenta, y lo llevó a casa. Pero no lo escuché irse. Capaz tanta lluvia, ahogó el ruido. Me sentí tonto. Un pensamiento me taladraba, era la idea de que él, Kate Sekai, atrapó a Tiller. Más bien, la madre de Tiller, lo arrebató de las malvadas fauces de un aguacero. Pero hombre, Tiller, debería haberme hecho saber que se iba, en lugar de asustarme hasta la muerte. Y especialmente, después de contarme esa historia de terror, durante una tormenta.
No debe hacerle eso a la gente, especialmente a su amigo, así que llamé a la puerta. El señor Yut, o Han, Yut, abrió la puerta. Parecía cansado, como siempre, y sostenía un par de tenazas en la mano, y llevaba, lo que debía haber sido, el delantal de su esposa, que tenía la imagen de un gallo. Debajo del delantal, llevaba sus desgastados y descoloridos pantalones de trabajo azules, que normalmente usaba cuando arreglaba o reparaba algo en la casa. Todavía hablaba con acento, pero podía entenderlo perfectamente. Normalmente, me gustaba escuchar su acento, pero hoy no. Me preguntaba dónde estaban ustedes, dijo el señor Han, con voz medio aliviada y medio irritada. Es peligroso andar fuera. Eso quiere decir que, Tiller, no está aquí. Mi mente comenzó a correr. Tiller, no estaba en casa. ¿Cómo es posible? Mis zapatillas empapadas de lluvia, me congelaban los dedos de los pies. Tiene que haber una explicación. Tal vez, su madre lo llevó de compras, o se detuvieron a comprar una Big Mac, o algo así. Tiller estaba contigo, ¿dónde anda? Resopló el hombre. Podía sentir duendes en mi estómago, retorciendo mis entrañas, haciendo que me doliera. Tratando de exprimir mi desayuno. ¿No vino a recogerlo la señora Yut? Ella está en el trabajo, respondió el señor Yut. Ahora parecía preocupado. Muy preocupado. La señora Yut trabajaba como enfermera en una residencia de ancianos, en Paldale. Me quedé allí, con la boca abierta, sin que salieran palabras, ni sonidos. Como un gato muerto al costado de la carretera, que acaba de ser atropellado por un camión. El señor Yut sonrió torpemente. Forzado, tenso. ¿Lo dejaste solo en el parque? No, señor. Respondí. Entonces, ¿dónde está mi hijo? Dios mío, ¿qué le digo? Pensé, y luego hablé. Estábamos en el parque hablando, y empezó a llover. Pensaba que tal vez, volvió a casa. El señor Han salió al pequeño porche de cemento, y llamó a su hijo. Por si estaba cerca. No hubo nada más que el sonido de las ranas, celebrando en el patio cubierto de agua. Me paré en el porche, con la ropa pegajosa, mojada y helada, por la brisa tempestuosa, que parecía surgir de otra tormenta, que se acercaba. Quizás luego, me dé neumonía. El señor Yut se dio por vencido. Abrió la puerta lentamente, y me pidió que entrara, y le contara lo que había sucedido. No me iba a creer si le contara que existe la posibilidad de que los Katesekai se llevaron a su hijo. No es para nada una respuesta seria. Entré en la casa de los Yut, y me senté en el sofá, amarillo brillante, con un deslumbrante estampado de amapolas rojas. Las paredes estaban salpicadas de máscaras orientales, y cuadros de paisajes, y relieves chinos. El señor Han debía haber estado cocinando, porque el olor de una buena cena de pollo impregnaba la casa. Fotografías de Tiller estaban colocadas en un lugar destacado, encima de la mesa de café. Entonces, ¿qué estaban haciendo ustedes, chicos? Cuando viste a Tiller, por última vez, dijo, tratando de mantener la calma, su voz mesurada, suave. Estábamos en el parque, y Tiller me estaba contando algunas historias, y empezó a llover. Así que nos dirigimos al pabellón para esperar que pasara la tormenta. Pero cuando más tarde miré, Tiller no estaba allí. ¿Qué quieres decir con que no estaba allí? Preguntó, ahora, tratando de luchar contra el miedo. Sabía que debía estar enojado. ¿Quién lo culparía? Nunca he visto al señor Yut enojado. No lo sé. Esa fue mi primera respuesta estúpida del día. Me miró fijamente, mientras me sentaba en el sofá. Era un hombre corpulento, de mediana edad, con el pelo corto, y veteado de gris. Sus ojos eran oscuros, como los de Tiller, pero de aspecto más oriental. Aunque, por supuesto, Tiller era una mezcla. Así es como siempre se llamó a sí mismo, una mezcla. ¿Lo buscaste? Preguntó Han. Sí, señor, lo busqué. ¿Y entonces? No tengo idea, él ya no respondía, no había nadie. Dije, temblando. ¿Entonces simplemente desapareció? Así, justo delante de ti.
Su ira estaba coloreando su rostro de rojo, pero, curiosamente, el hombre se esforzó por tranquilizarse. Creo que sí. Esa fue mi segunda respuesta estúpida del día. El señor Yut sacudió la cabeza, se pasó la mano por el pelo corto y marcó el 911 en su celular. Voy a llamar a la policía, afirmó, mirándome a los ojos, para ver una reacción. Solo miré hacia abajo. No sabía qué decir. ¿Qué dices cuando sucede algo como esto? Demonios, yo era solo un niño pequeño. Sabía que la policía haría las mismas preguntas. Tuve que pensar en algo mejor que decir. Pasaron solo unos minutos, antes de que un coche patrulla se detuviera frente a la casa de los Yut. Estacionó en la calle, para no bloquear el camino de entrada. Un joven oficial, que apenas parecía mayor que Tyler o yo, entró en la casa, y se negó a sentarse. Sacó un cuaderno, y me miró con ojos sospechosos e inquisitivos. Como si estuviera tratando de detectar cualquier señal de culpa. Como mirarían a un asesino en serie, para intentar meterse en su retorcida cabeza. Y me sentí culpable. No sé por qué. No le hice nada a Tyler. Pero aún así, me sentí culpable de algo. La radio del oficial chisporroteó, y una voz femenina murmuró algo que no pude entender. Ahora estaba sudando de nuevo, y mi estómago intentaba expulsar esa horrible agua del grifo que había bebido. El oficial se presentó, de manera formal y profesional, y me miró a los ojos, como tratando de descubrir si era un drogadicto o un joven con problemas. Intenté mirarlo, mostrándole que no era culpable, pero terminé mirando su frente. El señor Yut dijo, mi hijo ha desaparecido. No recuerdo todas las preguntas que me hizo el policía. Sé que me hizo revisar todo lo que pasó ese día. Dónde estaba, con quién estaba, dónde vivo, los nombres de mis padres, mi edad, cómo conocí a Tyler. Tenía que contarle minuto a minuto lo que pasó, y traté de hacerlo sin sonar loco, drogado o mentiroso. Entonces, ¿cuándo notaste que Tyler se había ido? El oficial habló en un tono similar al de Tyler. Sin emoción. Solo una voz apagada, casi muerta. Me preguntaba si él también era autista. Estábamos debajo del pabellón, y me pareció ver algo. ¿Qué viste? Preguntó. No sé. Respondí, soné muy tonto otra vez. Descríbeme lo que viste. El señor Yut estaba ahora de pie junto al oficial, ambos mirándome de manera intimidante y acusadora. Sé que el señor Yut pensó que le había hecho algo a su hijo. Podía sentirlo. Habría tragado, pero se me secó toda la saliva en la boca, y me ahogué un poco. Era como una sombra. Solté. Una sombra, repitió el oficial. Sí señor, una sombra. ¿Qué tipo de sombra? Volvió a interrogar. Solo una cosa oscura. Lo vi junto a los columpios, pero cuando miré más de cerca, no estaba allí. El oficial garabateó en su cuaderno. El señor Yut me miró con una mirada penetrante, que me recordó a Tyler. Supongo que de ahí sacó Tyler esa expresión particular. Señor, honestamente, no le hice nada a Tyler. Él era mi amigo. Dije, y ahora, realmente soné culpable. ¿Viste a Tyler cerca de esa cosa oscura? El oficial no volvió a mostrar expresión alguna, pero parecía decidido a resolver todo el asunto. El señor Yut se levantó y empezó a pasear por la sala de estar. Olía como si su cena de pollo estuviera empezando a arder. Pero él no se dio cuenta. Debí haberme distraído con el olor a pollo y patatas quemados, así que el oficial de policía me preguntó de nuevo. ¿Viste a Tyler cerca de esa sombra? No señor. Y no sé si era un hombre. Cuando miré a Tyler, ya no estaba. Revisé si había regresado a casa, pero su bicicleta todavía estaba allí. Y miré por todo el parque, y él tampoco estaba. Ahora el oficial llamó por radio al despacho para enviar un coche patrulla al parque. Pasaron solo unos segundos, hasta que la radio crepitó, con la misma voz de mujer que había escuchado antes. Esta vez, pude escucharla decir que otro oficial había encontrado una bicicleta azul en el portabicicletas del parque. Esa era la de Tyler.
El señor Yut dejó de caminar y dijo con voz de pánico: esa es la bicicleta de mi hijo. Ahora se convocó a más policías al parque. Empecé a temblar. No estoy seguro si fue porque estaba mojado y helado, o simplemente porque estaba muerto de miedo. El oficial me pidió el número de teléfono de mi casa y llamó a mis padres. Seguí pensando, esto no puede estar pasando. Necesito despertar. Cosas como esta no le pasan a la gente normal. El policía me preguntó si iría al hospital para hacerme un análisis de sangre y orina, y acepté. No estaba consumiendo drogas, si eso es lo que pensaban. Pero podía ver cómo me acusan de ello en sus mentes. Algo oscuro se apoderó de Tyler. Sí, eso suena como palabras de la boca de un drogadicto. Quizás pensaron que yo lo maté. Oh, Dios mío. ¿Y si lo encontraran muerto en el bosque? Yo era el único que estaba cerca. Sentí un ardor y un temblor de pánico recorrer mi cuerpo. Tuve que contarles toda la historia. No tuve elección. No importa lo ridículo que parezca. ¿Había alguien más en el parque en ese momento?, cuestionó el policía. Además de la cosa oscura. No estoy seguro, señor. No es que haya visto a nadie más. Ambos estaban esperando una confesión o alguna información importante que seguramente les dijera dónde se podía encontrar a Tyler o el cuerpo de Tyler. Esperaron pacientemente, prácticamente, mientras yo intentaba ordenar mis pensamientos. Tratando de descubrir cómo decir esto. Sonaba tan malditamente loco. Van a pensar que estoy loco. Si voy a la cárcel. Mi vida está tostada. Ahora me sentí enojado con Tyler. Tyler me dijo algo raro antes de que desaparezca. ¿Qué te dijo?, preguntó el oficial. Me habló de los Katesekai, dije en voz baja. El señor Yut se dejó caer a mi lado, con tanta fuerza que casi rompió el sofá. Puso su rostro entre sus manos, y pude verlo sacudir la cabeza. Creo que estaba llorando. No les conté a mis padres, ni a nadie, lo que pasó después. Fue después de que el oficial abandonó la casa, que el señor Yut me llevó a la cocina, donde añadió agua a su ahora arruinada cena de pollo, y apagó el horno. Respiró hondo, se calmó, y exhaló. Habías dicho, Katesekai, dijo con voz ronca. No me miró, pero también agarró un par de pinzas, y movió los trozos negros de pollo y papas, que yacían en una masa negra y pegajosa, en la sartén. Sí, señor. ¿Qué te dijo Tyler? Me contó cómo los Katesekai viven en las sombras y escaparon del purgatorio. Respondí. Él suspiró y se secó los ojos con una toalla de mano. No estaba seguro si sus ojos estaban irritados por el olor de la cena quemada o por tratar de no llorar. Dijiste que viste una sombra. ¿Realmente viste algo, o pudieron haber sido las nubes, la niebla, o la lluvia? No creo, vi algo oscuro cerca de los columpios. Como por el rabillo del ojo. Se movía delante de los columpios. Cuando miré, no había nada allí. Tal como le dije al policía. Dije, ¿Tyler también los vio? No lo sé. Creo que estaba mirando hacia el bosque. ¿Tyler te dijo cómo mantener alejado al Katesekai? No, finalicé. El señor Yut se sentó en una silla de la cocina, después de encender el ventilador sobre el horno. No tienes malos pensamientos, murmuró. Tienes buenos pensamientos. Haces cosas buenas. Sé una buena persona, y no tendrás que preocuparte. Luego levantó la vista, y dirigió sus ojos llorosos hacia mí. No viste nada más, ¿verdad? Su rostro estaba contorsionado. No, nada más. Bueno. Tyler dijo algo más antes de irse. Cuestionó. Solo que odiaba a los Katesekai. Respondí. Él empezó a sollozar. La policía y un grupo de personas del barrio buscaron a Tyler durante días. Incluso semanas. Colocaron carteles con su foto. En postes telefónicos, gasolineras, y algunos restaurantes y cafeterías familiares.
Incluso, la escuela secundaria tenía su foto en el tablón de anuncios, y ofrecía una recompensa de $500 por información. Las estaciones de noticias de la zona transmitieron la historia del niño que desapareció del parque. Mis padres estaban muy asustados, preocupados de que algún asesino loco estuviera suelto y pudiera estar buscándome a mí también. Lo peor de todo es que tenían algo de razón. El tiempo pasó. Nunca encontraron a Tyler. La policía teorizó que algún abusador de menores o algún maníaco podría haberlo agarrado del bosque, y yo estaba en shock, así que no podía recordar lo que realmente pasó. Aunque no lo creo. Después de la desaparición de mi amigo, el señor Yut habló conmigo solo una vez. Me dijo que él, Kate Sekai, ahora me conoce. Dijo que más vale que tenga cuidado de pensar solo en buenos pensamientos. Se alimenta de negatividad. Los sentimientos o pensamientos negativos, como la ira, la codicia, decir cosas malas sobre los demás, robar, incluso sentirme deprimido o cuestionar a Dios, podrían invitar a los Kate Sekai a regresar a buscarme. Me advirtió que nunca dijera cosas malas, como palabras que toman en vano el nombre de Dios, o que no quieres vivir, o la palabra odio, en todas sus formas. Odiar. Tyler dijo que odiaba a los Kate Sekai. El señor Yut golpeó la mesa con el puño y me gritó que nunca dijera eso. Y nunca lo he vuelto a hacer, y nunca lo haré. Le pregunté, ¿cómo sabré si esos monstruos vienen a buscarme? Me sorprendí cuando hice esa pregunta. Dios, sonó tan absurdo. El señor Yut cerró los ojos, como si estuviera evocando recuerdos que lo angustiaban. Dijo, si escuchas voces, como si hubiera un televisor encendido en otra habitación, o una radio, en un lugar donde sea imposible dichos sonidos, eso sería una advertencia. Si encuentras moretones inexplicables en tu cuerpo, eso significa que él, Kate Sekai, estaba lo suficientemente cerca como para tocarte. De hecho, te tocó. Si ves sombras donde no deberían estar, o si se mueven de una manera como las que viste en el parque, será mejor que empieces a tener pensamientos buenos y felices. Ve a hacer una buena acción por alguien. Haz algo bonito. Manténlo alejado de ti. Porque ahora que lo viste, te conocen. Sus palabras me quitaron el aire de los pulmones, y todavía lo hacen, hasta el día de hoy, cuando pienso en ellas. Pero no puedo tener miedo, tengo que tener buenos pensamientos. El miedo es malo. He estado intentando, durante años, encontrar información sobre los Kate Sekai en línea, pero no puedo encontrar nada. Los padres de Tyler se mudaron, aproximadamente, un año después de la desaparición de su hijo. Creo que regresaron a California. La señora Yut estaba embarazada, y les dijeron a los vecinos que las escuelas de California eran mejores, por lo que decidieron regresar. Asistí a la universidad durante algunos años, pero todavía vivía en casa. No quería vivir en el campus. No me gustaba mucho estar rodeado de gente, y todavía no me gusta. Solo salía de casa para asistir a clases. Quería estudiar psicología, tal vez existe la posibilidad de que todo esto era solo histeria colectiva, un mito tan aterrador. Quizás, mi amigo simplemente se escapó, como hacen muchos adolescentes. Los niños autistas hacen cosas extrañas, a veces, y a él le gustaba mucho estar solo. Pensé que esta era una solución plausible a este misterio. Hasta mi último día de universidad. Fue en mi segundo año de estudios universitarios. Estaba estudiando para terminar una tarea escolar. Estaba cansado. Quería acostarme, porque ya eran pasadas las 3 de la mañana, y mi clase era a las 10. Pero tuve que completar este pésimo trabajo, porque era una buena parte de mi calificación. Y el profesor era un tipo duro, que reprobaría a cualquiera que entregara un trabajo tarde. Entonces no tuve elección. Miserable, cansado, harto, pensando en dejar esta clase, odiando mi vida, la escuela, los exámenes, los papeles, comer, dormir. Maldita sea.
Después de terminar la bibliografía, vislumbré algo en mi habitación, una sombra acechando junto a mi armario. Luego, se deslizó silenciosamente, debajo de la puerta del armario, y desapareció en una fracción de segundo. Quizás, solo estaba exhausto. Sentí ese horrible escalofrío. No había experimentado eso, desde lo de Tyler. Los recuerdos comenzaron a aparecer en mi mente. Los columpios, la lluvia, la cosa oscura que se llevó a mi amigo a algún lugar horrible. No pude controlarlo. Comencé a revisar mis brazos y piernas, en busca de moretones. Nada. Pero tuve esa sensación, como cuando sabes que no estás solo. Como si alguien me estuviera mirando. Oh, odio sentirme paranoico. Aquí no. No en casa de mis padres. Este lugar es seguro. Aunque lo dudo mucho. Entonces, comencé a cantarme una vieja canción de la iglesia. La sombra no volvió a aparecer esa noche. Ahora, miro las fotos de mis vacaciones de verano. Todos buenos recuerdos. Las fotos me hacen sonreír. Tengo, sobre todo, buenos recuerdos. Intento sonreír. Amo a todos, y todo. Ahora que saben quién soy, y los estoy viendo. Se trata de un video continuo del famoso ratón, caminando a través de 6 edificios, por unos 2 o 4 minutos, antes de oscurecerse y terminar con el filme. Las musiquitas alegres de cualquier otra animación estaban ausentes, la canción de esta caricatura no era una canción para nada. Simplemente, era como si golpearan un piano por minuto y medio, antes de que se convirtiera en ruido blanco, nieve, por el resto del tiempo. Y este no era el alegre y viejo Mickey, que amábamos. Él no estaba bailando, ni siquiera sonriendo. Simplemente caminando, con una expresión facial decaída, pero por alguna razón, su cara estaba girada hacia la izquierda, como teniendo una mirada sombría. Hasta hace 1 o 2 años todos creían que después de que se oscurecía la escena, terminaba la caricatura. Pero cuando Leonard Maltin la estaba revisando para ponerla como un bonus en el DVD, decidió que esto era solo basura. Sin embargo, quería tener una copia digital, por el simple hecho de ser una obra de Walt. Cuando digitalizó la caricatura en su computadora, se dio cuenta de algo. La caricatura duraba 9 minutos y 4 segundos. Después de desvanecerse en negro, se queda así, hasta el minuto 6. Después regresa a Mickey caminando. El sonido era diferente esta vez. Era como un murmullo. No era una lengua, sino más bien como un grito gutural. Mientras el ruido se hace más indistinguible y fuerte, en el siguiente minuto, la imagen se empieza a descomponer. La banqueta empieza a ir en direcciones que parecen imposibles, basándonos en el caminado de Mickey. La triste cara del ratón se convierte en una sombría sonrisa. En el minuto 7, los murmullos se convierten en gritos escalofriantes, y la imagen se pone más oscura, con colores que no eran posibles en esa época. La cara de Mickey, entonces, comenzaba a derrumbarse. Sus ojos ruedan hacia el fondo de su barbilla, y su extraña sonrisa apuntaba hacia arriba, al lado izquierdo de su cara. Los edificios se convierten en escombros flotando en el aire, y la acera seguía navegando en direcciones extrañas. El señor Maltin quedó perturbado y dejó la habitación, enviando a un empleado para que terminara de ver el video y tomara notas de todo lo que pasaba, hasta el último segundo, y para que después guardara el disco de la caricatura en la caja fuerte. Resulta que al final de la animación, después de un grito gutural, termina de manera abrupta, con la cara de Mickey en los créditos, con lo que parecía ser una caja musical rota tocando en el fondo. Esto pasa por más o menos unos 30 segundos, y sea lo que sea que pase en ese tiempo, nadie ha podido darme ni un poco de información. Un guardia de seguridad, que trabajaba conmigo, me dijo que estaba haciendo su ronda esa noche fuera de la habitación, y vio al empleado salir temblando del cuarto, diciendo:
El sufrimiento real no se ha conocido 7 veces antes de que le quitara el arma al guardia y se suicidara. Lo único que le pude sacar a Leonard Martin fue una frase de los últimos fotogramas, una frase en ruso que decía: las vistas del infierno traerán a su audiencia de regreso.